supongo que la mayoría de la gente sabe lo que es el dengue. Hemos visto que Colombia también sufre los problemas del dengue. Es probablemente, junto con la malaria, las dos enfermedades infecciosas más importantes transmitidas por mosquitos. Este es un mapa del 2010 que muestra las áreas de riesgo de dengue, que son áreas tropicales y subtropicales que coinciden plenamente con la distribución de Aedes aegypti, que es un mosquito adaptado muy bien a los ambientes urbanos y con una distribución tropical y subtropical. Aproximadamente 2/5 de la población mundial están en riesgo de dengue y hay aproximadamente 50 millones de casos de dengue en el mundo cada año. El dengue se presenta de dos maneras. La fiebre dengue hemorrágica es la forma más severa de la enfermedad. Hay aproximadamente 500.000 casos de dengue que requieren hospitalización cada año, con una mortalidad entre el 1 y 20%, y es una de las causas más importantes de mortalidad infantil en varios países asiáticos. Y el problema del recrudecimiento del dengue en los últimos años va de la mano de la urbanización. La urbanización descontrolada, pobreza, falta de programa de control eficiente han incrementado la densidad de mosquitos en ambientes como estos, con los que lamentablemente nosotros estamos muy familiarizados. Entonces, se precisan realmente nuevas estrategias de control y los organismos internacionales que apoyan la investigación han determinado, y yo coincido con ellos, que conocer mejor la biología del mosquito es un elemento fundamental para buscar nuevas estrategias de control. Entonces, nosotros en nuestro laboratorio trabajamos con la hormona juvenil y les quiero contar por qué la hormona juvenil, qué es la hormona juvenil y por qué es importante, ¿no? La hormona juvenil es un regulador fundamental en la fisiología de insectos. Esta es la estructura de la hormona juvenil más común. Es un sesquiterpeno, o sea, una molécula de 16 carbonos, y controla el desarrollo preimaginal en insectos juveniles y la reproducción en insectos adultos. Yo llevo casi 30 años ya trabajando con insectos vectores de enfermedades y siempre he trabajado con bichucas o triatominos, he trabajado en digestión en Aedes, ahora trabajo en control hormonal. Siempre de alguna manera estos elementos están presentes en la investigación que yo hice. Siempre he estado interesado en las señales nutricias, cómo los insectos reconocen las señales nutricias, cómo son integradas en el cerebro, cómo el cerebro controla el sistema endocrino y cómo las hormonas controlan la reproducción, el desarrollo en insectos. Así que en la charla de hoy vamos a básicamente discutir algunas de las preguntas que nosotros estamos haciendo en el laboratorio relacionado con este eje, ¿no? Les voy a mostrar un poco por qué el detectar las señales nutricias es importante para el mosquito, cuál es el rol del cerebro en la detección y en la regulación del sistema endocrino, y nos vamos a focalizar sobre todo en este hermoso órgano endocrino que es la corpora lata que produce la hormona juvenil, ¿no? Entonces la primera pregunta es ¿por qué es importante para el mosquito detectar el estado nutricio? Específicamente, ¿por qué para un mosquito como Aedes? Bueno, este es el típico ambiente en el cual Aedes se puede desarrollar. Es un mosquito, lo que llaman en inglés container breeder, ¿no? O sea, es un mosquito que se puede desarrollar en cualquier cuerpo de agua no temporario en un ambiente urbano, ¿no? Entonces, las larvas pueden crecer en ambientes con contenidos muy diferentes en nutrientes. Es distinto si la madre pone los huevos acá, o los pone en esta lata, o los pone en una goma. Como resultado de eso, hay una diversidad enorme en el tamaño y en la situación nutricia de las hembras adultas cuando eclosionan. Uno puede encontrar hembras muy grandes, hembras muy chicos. Entonces, en el laboratorio nosotros podemos controlar la cantidad de alimento que le damos a los mosquitos y generamos dos fenotipos muy distintos, ¿no? Lo que nosotros llamamos el mosquito pequeño y lo que llamamos el mosquito grande. Al aparecer el adulto, ¿no? al emerger el adulto, si uno mide, por ejemplo, la cantidad de lípidos, glicógeno y proteínas que tiene el mosquito pequeño y grande, podemos ver en rojo el mosquito pequeño y en azul el grande, hay realmente una reducción enorme
en las reservas nutricias del mosquito pequeño. Y hay una correlación muy útil entre el tamaño de las alas y el estado nutricio de estos mosquitos. Nosotros podemos seleccionar entonces fenotipos extremos con alas muy pequeñas y sabemos que son mosquitos deficientes desde el punto de vista nutricio. Esta es una imagen que muestra el desarrollo de los ovarios en el mosquito grande y en el mosquito pequeño en distintos momentos. Digamos, ustedes saben que las hembras necesitan una alimentación sanguínea para desarrollar los huevos, ¿no? Si miramos un poquito más en detalle cómo las reservas afectan ese desarrollo ovárico, lo podemos hacer midiendo el tamaño de los folículos. Cada uno de estos folículos eventualmente después de comer se va a desarrollar en un huevo. Los folículos de una hembra recién emergida, que es inmadura, miden alrededor de 40 micrómetros, tanto en el mosquito pequeño como en el mosquito grande. 24 horas más tarde, y les voy a mostrar que esto es regulado por la hormona juvenil, los mosquitos grandes, el tamaño de esos folículos se ha incrementado a más del doble, mientras que el mosquito pequeño no desarrolla, no madura esos folículos, esos futuros huevos. Si nosotros al mosquito pequeño, que es deficiente desde el punto de vista nutricional, le aplicamos exógenamente hormona juvenil, ellos desarrollan los huevos. Entonces, claramente la hormona juvenil está cumpliendo un rol durante ese primer día de vida de la hembra, estimulando el desarrollo de los huevos. Si medimos la cantidad de hormona juvenil que están produciendo el mosquito grande y el mosquito pequeño, entonces vemos que el mosquito grande en azul tiene un incremento enorme en la síntesis de hormona juvenil durante el primer día y, como les dije antes, este incremento es una señal que le dice a la hembra: sos una hembra adulta, tenés nutrientes, empezá el desarrollo de los huevos, ¿no? En el mosquito pequeño ese incremento hormonal no ocurre. Si al mosquito pequeño lo agarramos y le damos una comida de azúcar muy rica en azúcar y empezamos a tratar de paliar esa deficiencia nutricia, entonces eventualmente la hormona juvenil empieza a ser sintetizada en el mosquito pequeño. Se sabía que el cerebro tiene una relación en el desarrollo de los ovarios. Entonces, para tratar de entender cuál es el rol del cerebro en esa traducción de señales nutricias y en el control de la actividad de la corporalata, perfeccionamos una técnica que fue básicamente descrita originalmente por los franceses, que se llama decapitación. Entonces, ¿qué pasa realmente si interrumpimos la conexión entre el cerebro y la corporalata? Bueno, lo que vemos es que 72 horas después de la emergencia en el mosquito grande, si la corporalata no está conectada al cerebro, los ovarios no maduran. Por otro lado, si a esas hembras decapitadas le aplicamos hormona juvenil, se produce la maduración de los ovarios. Es interesante que podemos decapitar, esta figura muestra el desarrollo ovárico 72 horas después de la emergencia del adulto, en hembras no decapitadas y en hembras decapitadas a las 3, 6 y 9 horas después de la emergencia. Entonces, y en hembras decapitadas a las 12 y 24 horas. Hay como un momento entre las 9 y 12 horas en que el cerebro ya ha charlado con la corporalata, le ha dicho todo lo que tiene que decir y la corporalata ya está programada para producir hormona juvenil. O sea que decapitaciones después de las 12 horas no previenen el desarrollo ovárico. Entonces, estos experimentos muy simples muestran que realmente que las señales nutricias de alguna manera son integradas en el cerebro, que el cerebro pasa esa información a la corporalata y que la corporalata es esencial, la hormona juvenil que la corporalata produce es esencial para el desarrollo de los ovarios. Entonces la pregunta es, ¿por qué es importante realmente conocer las reservas nutricias? Este es un experimento muy sencillo que hicimos en el cual decapitamos a las hembras y después las hembras las mantenemos en condiciones húmedas y vemos que las hembras decapitadas a las 0, 6 y 9 horas sobreviven 4 días sin ningún problema. Incluso uno abre
abre el container y las hembras estas sin cabeza salen volando, ¿no? Chocan contra la pared, pero estas hembras decapitadas en las primeras horas sobreviven por lo menos 4 días, mientras que las hembras decapitadas después de las 12 y 24 horas, rápidamente la mortalidad aumenta y 4 días después está alrededor del 20%. Entonces, lo que esto nos enseña es que las hembras que no invierten nutrientes en el desarrollo ovárico sobreviven más tiempo. Entonces, para terminar esta introducción fisiológica, vemos a la pupa de Aedes aegypti antes de eclosionar, preguntándose ¿qué hago? ¿Desarrollo los ovarios? ¿Sintetizo hormona juvenil? Y esta decisión es esencial, porque si no tienen las reservas nutricias e invierten los nutrientes en el desarrollo de los ovarios, la supervivencia está comprometida, ¿no? Entonces, los objetivos de nuestros estudios, básicamente, es entender la regulación de la síntesis de hormona juvenil en mosquitos y es entender cómo las reservas nutricias afectan la actividad del sistema neuroendocrino. Mientras yo tomo aguardiente en Colombia, esta es la gente que hace el trabajo en el laboratorio. Jaime Mayoral es un andaluz, Marcela Nousova es checa, son dos investigadores asociados que están trabajando ahora, y el doctor Lee y Chava, que es mexicano, son investigadores asociados que trabajaron en el pasado, y con Salvador seguimos colaborando. La mayoría de los datos que les voy a presentar fueron básicamente el trabajo de estos 4 científicos. Entonces, la primera pregunta es cómo uno estudia la síntesis de hormona juvenil en mosquitos. Para estudiarla tuvimos que desarrollar un ensayo radioquímico que nos permite evaluar la actividad sintética de la glándula. Este es nuestro medio de estudio. Es una glándula de 50 micrómetros, o sea que más o menos cabe 20 veces en la punta de un alfiler, ¿no? Nosotros tenemos la capacidad de disectar esta glándula e incubarla in vitro en la presencia de precursores radiactivos y entonces se produce la síntesis de hormona radiactiva. Este esquema explica un poco mejor cómo es el ensayo. Tomamos la corporalata, en la corporalata están todas las enzimas, todos los precursores, lo único que le damos es metilmetionina y entonces hay una enzima que se llama metiltransferasa que transfiere el grupo metil radiactivo al farnesoic acid, que tiene 15 moléculas de carbono, y produce metilfarnesato. Y después hay una segunda enzima que se llama epoxidasa, que epoxida este grupo y forma la hormona juvenil 3. Entonces, en el ensayo nosotros vemos, después de hacer una extracción y una serie de etapas, podemos detectar la cantidad de MF y de hormona juvenil radiactiva que se produce. Usando este ensayo, obviamente somos el único grupo en el mundo que hace esto, porque es una locura trabajar con la corporalata de un mosquito. Usando este ensayo, nosotros vimos que depende el estado fisiológico del donante, ¿no? Si extraemos corporalatas de la hembra distintos días después de la emergencia, la cantidad de hormonas juvenil que producen varía. La glándula del mosquito recién eclosionado es inactiva, se activa rápidamente y durante el primer día produce grandes cantidades de hormonas juveniles que son esenciales para la maduración del ovario. Y después va cayendo lentamente. Importante es que si uno le da al mosquito una comida sanguínea, se produce una caída dramática de la hormona juvenil y los tenores durante los primeros 2 días son muy bajos. Y esto es esencial para permitir el desarrollo de los huevos después de la comida sanguínea. Después los niveles vuelven a aumentar porque este pico es crítico para la estimulación del desarrollo del segundo grupo de huevos. Los cambios en la síntesis de hormona juvenil correlacionan muy bien con los cambios en los tenores de hormonas circulantes que fueron descritos por un grupo hace ya 25 años casi. Bueno, uno de los primeros objetivos, nosotros estamos trabajando en este tema hace unos 8 años, uno de los primeros objetivos que nos planteamos fue tratar de identificar, entender un poco cuál es el rol del cerebro en la regulación de la corporalata. Entonces se sabe en otros grupos de insectos que hay dos, funcionalmente, hay 2 tipos de péptidos reguladores de síntesis de hormona juvenil.
aquellos péptidos que inhiben la síntesis, alatostatinas, y aquellos péptidos que estimulan la síntesis, que son las alatotropinas. Entonces, no se conocían estos péptidos en mosquitos y nos propusimos tratar de encontrarlos. Una cosa que vimos en los resultados que les mostré antes, generalmente la preparación que usamos es la córpora lata córpora cardíaca unida al cerebro del mosquito. Entonces, si uno toma una córpora lata de las hembras 3 días después de la emergencia, cuando ya los niveles están cayendo, esta es la cantidad de hormona juvenil que producen cuando usamos nuestro ensayo radioquímico. Pero si nosotros desconectamos la glándula del cerebro, hay una activación, ¿no? Entonces, hay un factor inhibidor en la síntesis de hormona juvenil en el cerebro después de este pico de activación. Nosotros podemos desconectar el cerebro de la córpora lata y simplemente coincubar el cerebro con córpora lata, y ese efecto es muy fuerte, ese efecto inhibidor es muy fuerte. Podemos hacer un extracto de cerebro y agregárselo al medio en el cual estamos incubando la córpora lata, y también se produce esa inhibición muy fuerte. Si tomamos esta córpora lata y lo ponemos en medio fresco, la inhibición desaparece. O sea que es un efecto rápido y reversible, ¿no? Lo que puede uno esperar de un neuropéptido que viene del cerebro. Licuamos, como dicen mis amigos, licuamos un montón de cerebros y pudimos purificar y caracterizar este péptido, este es el espectro de masa, de lo que llamamos Aedes aegypti alatostatina C. Sintetizamos el péptido y este péptido tiene un efecto muy inhibidor muy fuerte en nuestro ensayo radioquímico. Es interesante, bueno, hicimos un anticuerpo contra el péptido y vimos que el anticuerpo reconoce básicamente un grupo pequeño de grandes neuronas neurosecretoras en el cerebro que extienden los axones hacia la córpora lata, y también reconoce un par de células en los ganglios ventrales, que es parte del sistema nervioso central de insectos, sería algo análogo a nuestra columna, a nuestra médula, ¿no? Es interesante que la sensibilidad de la glándula al péptido cambia cuando la glándula está produciendo mucha hormona juvenil, es insensible, pero acá cuando empieza a caer, la sensibilidad de la glándula al péptido se incrementa, y ese incremento coincide con un aumento en los tenores del péptido en el cerebro. Y acá meto uno de los primeros avisos de algunos de los avances tecnológicos que estamos tratando de utilizar. Estamos tratando de desarrollar protocolos para visualizar péptidos usando lo que se llama Quantum Dot Imaging. Quantum Dot son cristales que tienen propiedades ópticas muy especiales, que son muy favorables cuando uno los compara con los fluoróforos tradicionales. Entonces, sintetizamos la alatostatina C unida a un grupo de biotina, y después uno la puede conjugar a quantum dots comerciales que están cubiertos por avidina, o aprovecha de la habilidad de la biotina o de la avidina para reconocer la biotina. Entonces uno puede establecer un híbrido inorgánico biológico que adquiere las características en cuanto a fluorescencia del quantum dot, pero mantiene, con un poco de suerte, las características biológicas del péptido. Y esto se puede hacer para hacer target molecular. Entonces, este es un proyecto en desarrollo, pero acá vemos, por ejemplo, la ubicación de la córpora lata en el mosquito, y como si incubamos criosecciones vemos la unión del péptido a una zona donde está la córpora lata. También si incubamos el cerebro con la córpora lata en presencia de la alatostatina marcada con quantum dots, vemos que hay un reconocimiento, así como en criosecciones también vemos que el péptido se une a la córpora lata. Entonces, evidentemente hay receptores para la alatostatina en la córpora lata, y nos planteamos identificar esos receptores y caracterizarlos. Son miembros de lo que es la familia de 7 Transmembrane G-Protein Coupled Receptors. Entonces, clonamos estos receptores y los expresamos como una quimera con Y fluorescent protein, ¿no? Algo así como el GFP.
y expresamos esos receptores en líneas celulares. Acá vemos cómo las líneas celulares muestran la presencia del receptor de la totatina C de mosquito en la membrana del receptor. Y después podemos usar una técnica como técnicas en las cuales, una vez que el receptor del mosquito está expresado en la membrana de la célula, si agregamos al medio de cultivo agonistas como el péptido de la totatina C, entonces el receptor lo reconoce y hay una transducción que eventualmente genera un incremento del calcio que es detectado por sensores de calcio que tienen fluorescencia. Entonces, usando FLIRP, Fluorometric Imaging Plate Reader, podemos, es un sistema muy bueno porque uno puede ensayar 96 condiciones simultáneamente, 96 condiciones distintas simultáneamente y ver el efecto del péptido en el receptor. Entonces, usando esto, pudimos ver que hay dos receptores de la tostatina C que responden a la presencia de la tostatina C con una I50, una concentración media en el rango nanomolar, que es lo que uno espera, mientras que uno puede agregar gran cantidad de latotropina, otro péptido, y no se produce la estimulación. Entonces, bueno, tenemos ahora el receptor. Podemos estudiar los cambios en el nivel de receptor y vemos, por ejemplo, que el receptor A en la córpora lata se incrementa los niveles de transcripto en el día 3, que vimos que es un día crítico en el cual aumenta la sensibilidad de la córpora lata al péptido. Entonces, con estas herramientas estamos estudiando el rol del receptor en la regulación de la síntesis. También les dije que hay galactotropinas, que hay péptidos que estimulan la síntesis. Entonces nos planteamos descubrir la galactotropina en Aedes. Es un péptido de 14 aminoácidos y, de nuevo, si lo agregamos al medio de cultivo, vemos que al medio en el cual estamos incubando la corporata, vemos que tiene la capacidad de estimular. Desarrollamos un anticuerpo y vemos que se expresa en el cerebro del mosquito, de nuevo en los ganglios abdominales. Clonamos el receptor de la galactotropina, que no se conocía hasta prácticamente el año pasado, usando el mismo sistema de expresión del receptor en estas líneas celulares de vertebrados. Vemos que el receptor reconoce el péptido, de nuevo con concentraciones nanomolares. Prácticamente simultáneamente en realidad, como siempre, los japoneses nos ganaron por unos meses. Los japoneses describieron el receptor de la galactotropina en el gusano de seda y ellos mostraron un modelo muy interesante en el cual los receptores de la galactotropina no están directamente en la córpora lata, sino que están en la córpora cardíaca. Y en la córpora cardíaca hay células que producen un péptido que se llama Short Neuropeptide F, que tiene un efecto inhibidor. Y en realidad lo que la galactotropina hace es regular la síntesis y liberación de un inhibidor. Entonces, estimula bloqueando la inhibición. Y muestran entonces que la galactotropina se expresa, el receptor de la galactotropina se expresa en las mismas células que producen este péptido. Nosotros estamos tratando de ver si ese modelo se adapta a Aedes y vimos que el receptor de la galactotropina se expresa en el complejo córpora lata córpora cardíaca, que es lo que normalmente nosotros trabajamos. Todos los datos que yo le muestro siempre son con el complejo córpora lata córpora cardíaca. Hacer inmunos o in situ en Aedes, en córpora lata y córpora cardíaca de Aedes, es mucho más difícil que en Bombyx, porque la córpora lata córpora cardíaca de Bombyx más o menos es 20 veces más grande. Entonces estamos haciendo experimentos en los cuales tratamos de separar la córpora cardíaca de la córpora lata y ver en dónde se expresa el receptor. Entonces, en línea general, la muestra de córpora lata no está contaminada con córpora cardíaca, pero la muestra de córpora cardíaca está contaminada con córpora lata. Y esto lo podemos ver porque estamos midiendo acá en verde la concentración de la hormona adipokinética, que se sabe que es una hormona producida por la córpora cardíaca de insectos. Y como ven, se encuentra
el mensajero de esta hormona se encuentra en la córpora cardíaca, casi no en la córpora lata, y sí en el complejo córpora lata-córpora cardíaca. Mientras que el receptor tiene una expresión mucho más similar a una enzima que es exclusiva de córpora lata, como la epoxidasa. O sea que si el receptor se expresara en córpora cardíaca, esperaríamos una expresión de este tipo, ¿no? Entonces parece ser que en mosquitos el modelo de Bombig no se aplica. Lo que de alguna manera enfatiza una vez más lo importante que es estudiar este tipo de mecanismos en diferentes insectos y de alguna manera nos da esperanza de que encontremos en el mosquito realmente vías específicas de regulación en el sistema, ¿no? Bueno, la última parte de la charla es la pregunta de los $2,5 millones, que es cuáles son los puntos de regulación en la síntesis de hormona juvenil. Si podemos entender los puntos de regulación, tal vez podemos usarlos como targets para modificar la síntesis y controlar mosquitos. Esta es una representación del pathway de la síntesis de hormona juvenil. La síntesis empieza con la condensación de 2 moléculas de acetil-CoA y a través de 13 pasos enzimáticos se produce la hormona juvenil, que es, como les dije, un sexgiterpeno, ¿no? Entonces, la primera parte de esta síntesis es el famoso mevalonate pathway, ¿no? Que es cualquiera que ha estudiado bioquímica sabe bien que es un pathway esencial y que, bueno, la síntesis de colesterol y muchas otras moléculas sigue ese pathway. La segunda parte se pensaba que era más específica de insectos y probablemente las últimas etapas lo son. La hipótesis general es que realmente la cantidad de hormona juvenil que produce, la habilidad que tiene la córpora lata a veces de producir grandes cantidades de hormona juvenil y a veces pocas, depende del flujo de precursores, que están en negro, en el pathway, ¿no? Y entonces les voy a explicar un poco cuál es la idea y cómo estamos tratando de disectar este pathway siguiendo esa teoría de que el flujo es el que regula. Un poco la idea es que esta vía sintética es como una línea de ensamblaje de un auto. Lo que se produce es la hormona juvenil, que es el auto. Entonces, el preauto se va moviendo a través de la línea de ensamblaje y los operarios van modificando el auto, le van agregando puertas, parabrisas, ruedas, asientos, volantes, ¿no? Uno puede cambiar esos operarios por las enzimas y entonces vemos que puede haber una condensación, una fosforilación, una decarboxilización, una isomerización, metilación, epoxidación, etc. Entonces, lo que regula el flujo, lo que regula la cantidad de autos que hacemos es básicamente la cantidad de operarios, la cantidad de enzima que hay y la cantidad de precursores que los operarios pueden utilizar para hacer el auto. Y por supuesto, este flujo el jefe se puede ir a dormir y los operarios siguen trabajando. O sea, es un flujo, mientras haya enzimas y haya precursores, se sigue moviendo, pero uno lo puede regular desde afuera, modificando los pools de precursores, modificando la cantidad de enzimas. Entonces, tenemos este modelo simple en el cual la cantidad de hormona juvenil depende de la entrada de precursores en la vía sintética, de los pools de precursores, de los pools de todos esos precursores, de la actividad de todas las enzimas, de las 13 enzimas que están, y de los factores reguladores externos. Entonces, los cambios en la magnitud de los pools de precursores y en la actividad de las enzimas modifican la síntesis de hormona juvenil. Entonces, estamos estudiando estos factores, tomando como base este modelo y con la idea de, a medida que vayamos profundizando en nuestros estudios, eventualmente tal vez aplicar la teoría de sistemas para tratar de disectar esto y establecer un modelo. Estos son los cambios en los niveles de hormona juvenil en larva, pupa y adulto, antes y después de la comida, que correlacionan muy bien con los cambios en la síntesis. Entonces hay puntos críticos. Los niveles de hormonas juveniles deben caer en la larva para que la larva se transforme en pupa y deben mantenerse bajos totalmente en la pupa para que se produzca la metamorfosis. Como les dije, este pico de hormona juvenil acá es esencial para la maduración de la hembra y para el desarrollo de los huevos, y se produce esta caída después de comer. Entonces,
básicamente la pregunta que nos hacemos es ¿qué pasa acá? ¿Cómo la glándula se activa? ¿Cómo la glándula se inactiva acá? ¿Qué pasa con los pools precursores? ¿Qué pasa con las enzimas? ¿Cuáles son los factores que cambian la actividad de la glándula? Para esto clonamos 11 de las 13 enzimas en el pathway. Todas las enzimas que están en azul las clonamos, aprovechando en parte el hecho de que el genoma de Aedes se completó. Esta enzima en particular, la farnesol deshidrogenasa, la clonamos y es fue la primera farnesol deshidrogenasa que se clonó en insectos. Estamos trabajando en estas dos, esta ya la tenemos y esta que no se conocen insectos, tenemos candidatos. Entonces, una vez que tenemos esas 11, clonamos esas 11 enzimas, empezamos a mirar los niveles de transcripción. Y una cosa que nos llamó la atención es que los niveles de RNA mensajero de estas enzimas en la corporalata son muy distintos. Hay 2 enzimas, las últimas 2, que son muy abundantes. Hay 6 enzimas que tienen niveles moderados y hay 3 enzimas con niveles muy bajos, ¿no? Y acuérdense que estamos tratando de entender el flujo de precursores y el rol de estas enzimas en el movimiento de precursores hacia hormona juvenil. Cuando estudiamos la distribución, la especificidad de tejido de estas enzimas, vemos que las enzimas abundantes y las enzimas que están en cantidades medias se expresan dramáticamente, la expresión está enriquecida en la corporalata, mientras que las otras se expresan también en otros tejidos. Después tomamos estos puntos críticos, estos 6 puntos críticos en los cuales la actividad sintética de la glándula cambia y miramos la expresión de esas enzimas en todos estos puntos, cuando la actividad es grande, cuando la actividad es baja. Y lo que vemos es que si comparamos los niveles de expresión de todas las enzimas, el patrón general es similar. En líneas generales, las enzimas se expresan, hay gran cantidad de mensajero a las 24 horas cuando los niveles son altos, hay poco mensajero en la pupa y cae el mensajero después de comer, ¿no? Y esto se ve muy bien en esta comparación en la cual vemos los niveles de mensajero antes de comer, a las 24 horas y a las 48 horas, que correlacionan muy bien con los niveles de síntesis a ese tiempo. En líneas generales hay una correlación muy buena entre la actividad sintética de la glándula y la cantidad de mensajero. Entonces, la conclusión de esta primera parte de los estudios es que ¿cuál es el rol de la expresión de los genes que codifican las enzimas en la regulación? Bueno, vemos que hay una expresión coordinada de las enzimas biosintéticas y vemos que hay una correlación positiva entre los niveles de enzima y la síntesis de hormona juvenil. Después nos preguntamos cuál es el rol de los pools de sustratos. Entonces, hicimos experimentos para cambiar los pools de sustratos, de nuevo en estos puntos críticos, y lo que vemos es que incrementamos en ese ensayo radioquímico en el cual ponemos la glándula en un medio, le agregamos precursor radiactivo, y si agregamos, además de precursor radiactivo, cantidades importantes de estos precursores, la síntesis de hormona juvenil se incrementa dramáticamente, tanto en periodos en que la glándula es más o menos activa, como en periodos en que la glándula es inactiva. Y este incremento es cada vez más evidente a medida que nos acercamos al final del pathway, ¿no? También eso lo vemos en la glándula del mosquito recién eclosionado. Entonces, esta glándula inactiva en el mosquito recién eclosionado ya tiene la capacidad realmente de sintetizar gran cantidad de hormona juvenil si le damos precursores. En cambio, la activación por precursores en la pupa es mucho más limitada. Recién a las 6 horas antes de emerger, que es cuando empezamos a detectar cantidades crecientes de las enzimas, se produce, ¿no? Ahora estamos desarrollando un método. La limitación de estos estudios es que, como usamos el ensayo radioquímico, lo único que podemos evaluar es la cantidad de MF y la cantidad de hormona juvenil 3, los últimos 2 metabolitos del pathway. Así que estamos usando, en colaboración con un profesor de Georgia Tech, estamos desarrollando un método de espectrometría de masa en el cual podemos detectar. Este es un experimento en el cual incubamos varias glándulas en presencia de farnesol y podemos detectar en un solo ensayo
es un ensayo muy simple y esta corrida tarda 3 minutos, podemos detectar 5 precursores en un ensayo simple. Así que esto va a ser una herramienta que nos puede ayudar mucho a tratar de entender el flujo de precursores. También es importante entender cuáles son el efecto de cambios en la actividad enzimática. Todo lo que le mostré es hecho con mensajero. Obviamente los cambios en los mensajeros nos dan solamente una parte, nos cuentan una parte de la historia. Entonces, una forma de modificar la actividad enzimática es usar inhibidores, y estamos tratando de encontrar inhibidores para las distintas etapas. Y la idea es que uno puede, incrementando la cantidad de inhibidor, puede modular el porcentaje de inhibición en las glándulas, ¿no? Acá vemos un ejemplo de un inhibidor realmente muy efectivo. Y también este estudio de los inhibidores nos llevó a que estableciéramos una colaboración, no sé por qué no se mueve, con un grupo en Argentina que hace modeling. Entonces estamos modelando las enzimas y haciendo docking de los sustratos y docking de los inhibidores para tratar de entender cuáles son los aminoácidos esenciales y cuáles, digamos, las características de los inhibidores, para tratar de encontrar, digamos, inhibidores in sílico que después podemos probar con nuestros ensayos. Otra forma también de modular la actividad de las enzimas es usar RNA de interferencia, así que también estamos haciendo eso. Inyectamos double strand RNA para una de las enzimas, epoxidasa, en mosquitos, y vemos que cuando les traemos la corporalata de esos mosquitos y las incubamos en nuestro ensayo, hay una acumulación importante de EMF, porque la epoxidasa es la enzima que está transformando EMF en GH, ¿no? Otro de los elementos importantes es entender los factores reguladores de la síntesis y particularmente los nutrientes. Yo les conté que tenemos este modelo del mosquito pequeño en el cual no hay síntesis de hormona juvenil. Cuando miramos las enzimas en el mosquito pequeño, vemos que también hay una reducción muy importante en las enzimas en el mosquito pequeño. Estamos empezando a disectar los pathways que pueden traducir estas señales nutricias, pero para eso necesitamos silenciar algunos de estos elementos fundamentales en la corporalata. Entonces estamos tratando de silenciar genes exclusivamente en la corporalata, y esto lo que estamos haciendo es construir, tratar de sacar los promotores de las enzimas que les mostré que se expresan en la corporalata y usar los promotores para expresar proteínas fluorescentes, y empezamos para tratar de hacer esto en drosófila. Entonces, este es un ejemplo de una drosófila con la corporalata fluorescente. Ahora vamos a tratar de hacer lo mismo en mosquitos y, con suerte, identificar estas áreas promotoras y después silenciar específicamente, ¿no? Finalmente, en el último slide, otra aproximación que estamos tratando de hacer ahora es utilizar el poder de las nuevas las nuevas técnicas de secuenciamiento. Entonces, si queremos entender qué es lo que pasa en esta corporalata, que la actividad cae, si podemos sacar una fotografía de todos los mensajeros que se expresan antes de comer y 2 horas después de comer, probablemente encontremos factores de transcripción y otras moléculas que son importantes en la regulación. Así que estamos colectando material para hacer lo que se llama ahora deep sequencing, que son estas nuevas técnicas de secuenciamiento en las cuales uno, por ejemplo, puede secuenciar 500 megabases en 7 horas por $1.500. Entonces nos puede dar también. Entonces, las conclusiones es que los nutrientes regulan la síntesis de hormona juvenil, el flujo de precursores controla el pathway, hay una expresión coordinada de las enzimas biosintéticas, hay una correlación positiva entre los niveles de los mensajeros de esas enzimas y la síntesis de hormona juvenil. Hay cambios dinámicos y cambios programados en la síntesis. La actividad espontánea de la glándula no siempre refleja la capacidad sintética de la corporalata. Hay péptidos reguladores en el cerebro y los niveles finales de síntesis dependen de la integración de múltiples factores. Entonces, el nuevo modelo en el cual estamos trabajando es que hay un programa de desarrollo que prepara la corporalata para la síntesis de hormona juvenil en el adulto, y hay señales nutricias que modulan la síntesis en el adulto. Bueno, se me pasó el tiempo, así que los colaboradores no van a ser agradecidos.
Muchas gracias.